Hermanos y hermanas, al estudiar minuciosamente la vida de los mensajeros de Allah, la paz sea con ellos, encontramos días en que Allah dio su victoria a sus mensajeros y destruyó a sus enemigos. Lo hizo en un momento en que los enemigos se sentían a salvo de Allah. Cada día en que la verdad vence a la falsedad es un día elegido por Allah y se debe agradecer a Allah por ello. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos habló de un día de los días de Allah en el que la verdad venció a la falsedad. Fue elevado el rango de los siervos de Allah y la venganza fue apropiada para sus enemigos. Este día fue celebrado a lo largo de los años, fue un gran día durante más de 1000 años antes de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam y sigue un día grande hasta hoy en día. Estamos hablando sobre el día de Ashura, que se celebra el próximo miércoles, inshallah, el 10º día del mes de Muharram. Es el día de la victoria del profeta Moisés, la paz sea con él, y los fieles que habían sido oprimidos por el faraón y sus soldados. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos, dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam al llegar a Medina vio a los judíos ayunar el día de Ashura y preguntó: ¿qué es esto? Respondieron: este es un buen día, es el día en que Allah salvó a los hijos de Israel de su enemigo y le dio su victoria a Moisés, la paz sea con él. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: me siento más cercano a Moisés que vosotros, y ordenó sallallahu alaihi wasallam el ayuno de ese día. En una narración de Ibn Umar, que Allah esté complacido con ambos, dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el día de Ashura es uno de los días de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam habló de la virtud del ayuno de este día y dijo: el ayuno de Ashura expía todos los pecados del año anterior. Esto hace que el día de la muerte del faraón esté presente y que la alegría de la destrucción del tirano y la salvación de los débiles creyentes estén en el recuerdo. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha orientado a no hacer lo mismo que hacen los judíos y cristianos. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam quería ayunar un día antes de Ashura para no hacer el mismo que hacen los judíos en este día. Dijo sallallahu alaihi wasallam: si viviera hasta el año que viene, ayunaría también el 9º. El musulmán que quiere cumplir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam puede ayunar el día 9º y el día 10º, o el día 10º con el día 11, o también se puede ayunar solamente el día de Ashura sin ningún problema. Por la importancia de este día, el imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, que Allah tenga piedad de él, solía romper su ayuno al realizar un viaje durante el mes de Ramadán y no rompía su ayuno cuando viajaba al día de Ashura. Y decía: en cuanto a Ramadán, el musulmán puede recuperar los días no ayunados en otros días del año, mientras que Ashura no se puede hacerlo. Musulmanes, reflexionad sobre el Corán y ayunad el día de Ashura si podéis, y dad gracias a Allah Todopoderoso por su gracia y su mercedes. Allah ama a los agraciados.